Bienvenidos a Amigos de la Noche. Les traigo un relato muy especial de un joven que decidió adentrarse a un sanatorio abandonado, pero lo que él no sabía es de que ahí encontraría un cruel destino. Bueno, yo siempre tenía que caminar largas distancias para poder llegar a mi escuela. Y justamente en ese camino había un sanatorio abandonado. Llegamos a jugar muy cerca de él, pero nunca nos habíamos atrevido a entrar. Ese día algo me llamó la atención. Había algo más diferente en el lugar y decidí entrar por mí mismo, inspeccionar y ver qué había ahí adentro. Cuando empecé a acercarme al lugar me di cuenta que había un aura demasiado extraño y un olor demasiado fétido. Pero cómo no le hice caso a mi instinto. Aún así, seguí caminando y me adentré al lugar. Empecé a recorrer habitación por habitación. Solo me encontraba botellas vacías, revistas y un olor demasiado fétido. Pero fue cuando llegué a la segunda planta, cuando lo miré. Ahí estaba, tirado en el suelo, sin vida aparente. Había una persona que yo deduje que era un vagabundo, pero cuando pude inspeccionar un poco mejor, me di cuenta que estaba muerto. Tenía unas cuencas vacías, sus ojos habían sido arrancadas, y a lo que parecía que había sido una carnicería. Lo único que hice fue quedarme quieto en shock. No sabía qué hacer, pero después del tiempo saqué mi celular y llamé a emergencias. Demoraron como media hora, ya que para llegar a este sanatorio estaba un poco raro el asunto para entrar. Había muchas montañas y lugares que fácilmente podían hacer perderte. Pero ahí, después de unos cuantos minutos llegaron y me empezaron a preguntar cosas sobre este cadáver. Yo solo lo miraba, ya que sentía que había dejado un hueco muy profundo en mí. Pero todo eso quedó hasta ahí. Me dirigí a mi casa, ya que me dijeron que era mejor que no asistiera a la escuela. Cuando llegué a mi casa solo prendí mi televisión y según yo la miraba, pero no podía sacar de la cabeza aquel cuerpo inerte que había encontrado en esa casa. Cuando llegó la noche, todo puede parecer normal, pero al día siguiente fui a la escuela y hubo muchas preguntas. Yo conté esto como una historia heroica, pero no sabía lo que me esperaba ese mismo anochecer. Llego a mi casa y hago lo de costumbre, pero cuando llega la hora de dormir, tengo esta sensación extraña de que algo malo va a pasar. Solo lo ignoro y me quedo dormido. Pero empecé a soñar con este cadáver. Él me hablaba y me decía cosas. Me decía que yo también debía de morir, ya que había perturbado su lugar de descanso. Esto me dejó una gran inquietud en mí, pero no fue hasta 2 semanas después que decidí hablarlo con mi madre. Ella me llevó a un psicólogo para que me apoyaran un poco, pero no ayudó mucho. Las pesadillas fueron aumentando y después llegué a mirarlo en mi casa, hasta el momento en que me dijo que yo también tenía que morir. Pero yo sabía que esto no era así. Pero ¿saben algo? Él me ganó. Una noche decidí llegar a mi casa y harto de la situación, tomé un cuchillo, preparé mi bañera, corté mis muñecas y me sumergí en ella, pensando en que tal vez con eso mermaría ese espectro que me tenía vuelto loco. Pero jamás imaginé, jamás se me cruzó por la cabeza que al momento de yo morir, tal vez él estaba ahí esperándome. Aún sigo pensando, ¿por qué demonios entré a esa casa? Si no hubiera entrado, tal vez la historia fuera muy diferente.